Ha llegado el momento, como siempre, de compartir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, nunca me voy a cansar de decirlo, siempre es buena y siempre llega a tiempo. Y la palabra del Señor es la que nos guía. La palabra del Señor es la que nos va enderezando nuestros pasos, dice la Biblia. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe. Obviamente que está la iglesia, pero siempre te decimos lo mismo y no nos vamos a cansar de decirlo. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra del Señor. No es el ego de una persona, no es lo que la persona cree que sabe de la Biblia, sino que es la palabra de Dios. Porque ya hemos escuchado a lo largo de todos estos años y ha salido a la luz en el trending, en la época de la pandemia, toda clase de herejías y cosas que hicieron dentro de las iglesias que supuestamente eran de Dios. ¿Pero por qué? Porque entonces muchos se arrogaron, muchos se tomaron y dijeron, Dios va a hablar por mi boca. No, Dios va a hablar a través de la palabra del Señor. Nosotros lo único que hacemos es tomar la palabra de Dios y compartirla. No es que la palabra de Dios queda como abolida, como que ya no sirve más. No. La palabra es nuestro fundamento y tiene que ser tu fundamento también. Entonces esto no es cuestión de nuestra humanidad y nuestros sentimientos. No. Es la palabra del Señor. Y cada vez que tú escuches predicar a una persona, incluso yo, tú tienes que ir a la palabra y buscar y tratar de encontrar lo que nosotros te predicamos con la palabra del Señor. Porque entonces alguno dirá, pastora, ¿para qué? Para que tú te asegures que quien te está compartiendo la palabra del Señor no está tergiversando, cambiando, modificando, manipulando la palabra del Señor. Porque ya lo hemos visto, lo han hecho cientos y miles de personas. Escuchamos personas muy famosas que hablan barbaridades de hombres de Dios. Hemos escuchado mujeres, en teoría, muy famosas y muy reconocidas mundialmente, que apoyan y avalan como el feminismo y que la mujer se empodera y que qué bueno que te separaste. Y uno dice, pero cuando tú lo pasas por la Biblia, entonces tú dices, pastora, no, como que hay cosas que las cuentas no nos están cerrando, ¿verdad? Entonces esto es el principio. Esto es como los primeros pasos que tú tienes que dar en la fe. Tienes que saber que quien te predica la palabra del Señor está realmente predicando la palabra de Dios. Y entonces de ahí tú puedes quedarte tranquilo y puedes tomar para ti esas promesas, esas bendiciones, lo que nosotros te compartamos. La palabra del Señor hoy es una palabra maravillosa. Porque ¿sabes qué? Nosotros como seres humanos a veces queremos hacer las cosas a la fuerza. Alguno dice, bueno, pastora, porque queremos como obligar, No, hay cosas que Dios tiene que ir acomodando. Y hay cosas que solamente vendrán cuando Dios abra la puerta de los cielos a tu vida. No importa cuánto tú grites y cuánto tú patalees aquí en la tierra. ¿Sabes qué? A veces la gente cree que Dios es un Dios como un padre que tiene hijos malcriados, que tiene hijos que lloran y entonces Dios le da lo que se les ocurra. O que Dios es un Amazon o un Mercado Libre. Voy, compro y Dios me da. Y algunos dicen, pastora, yo creí que era así. Bueno, no. La palabra del Señor nos enseña cómo debemos nosotros actuar en esta vida. Porque entonces, si no, nos estamos equivocando. Y entonces nosotros comenzamos a tergiversar la palabra del Señor. Comenzamos a modificarla, a cambiarla según nuestra conveniencia y según lo que nosotros queremos que la palabra diga. Y ese es un gran problema. Porque entonces nosotros, aquellos que nos basamos en la Biblia, aquellos que nuestro fundamento es la palabra del Señor, entonces nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios quiere. ¿Y cómo es que Dios entonces bendice a su pueblo y a sus hijos? Y entonces ahí es donde es la gran diferencia. Y entonces, alguno dirá, pastora, porque entonces comienza la palabra del Señor a hacerse viva. Y alguno dirá, pastora, ¿qué quiere decir que la palabra de Dios se hace viva? Y la palabra del Señor comienza a hacerse real en tu vida. Y cuando tú lees una palabra y cuando tú lees una promesa, esa promesa comienza a
cumplirse en ti. Comienzas tú a ver cómo cada promesa de parte del Señor comienza a hacerse real en ti. Y no es una palabra más, sino que es una palabra viva, como dice la Biblia. Y alguno dirá, pastora, bueno, porque la palabra del Señor lo dice. Nos dice cómo debemos caminar, cómo debemos andar y cómo funciona. Cómo logramos nosotros que la palabra del Señor se haga viva en nosotros, se haga real. Y entonces Dios comienza a pedirnos. Alguno dirá, pastora, ¿cómo que Dios? Dios comienza y lo primero que pide es nuestro corazón. Lo primero que Dios pide es tu corazón. Por eso la Biblia, cuando nosotros hacemos aceptar a Cristo, nosotros decimos, bueno, te aceptamos en nuestro corazón como único Dios y Salvador. Y le pedimos al Señor que entre. Y luego el Señor dice, bueno, entrégame todo lo que eres. Y ahí está el problema. Que a veces nosotros como seres humanos no le entregamos todo a nuestro Dios. No le entregamos nuestro corazón. No le entregamos nuestra mente. No le entregamos nuestros deseos. No le entregamos. Queremos que Dios simplemente sea un Dios que cumpla nuestras necesidades y que cumpla nuestros sueños, anhelos, fantasías, lo que sea. Y entonces allí uno dice, bueno, pastora, pero ¿por qué entonces a mí la palabra del Señor parece que es para otro? Bueno, quizás porque tienes que escudriñar tu corazón, a ver si le has entregado realmente tu corazón. Porque si algo sabemos los hombres y mujeres de Dios, es que Dios no falla. El hombre sí, los seres humanos fallamos, pero el que no falla es Dios. Y si Dios algo promete, Dios lo va a cumplir. Pero para que se cumpla, Dios te da como pasos que tú tienes que ir dando. Algunos dirán, no entiendo. Bueno, esto como cuando empiezas la primaria, o por lo menos en mi época, que tenías que mínimamente salir sumando, restando, sabiéndote el abecedario, leyendo entrecortado para pasar a segundo, tercero. Bueno, ahora lo han hecho de una manera tan laxa que los chicos ya llegan a séptimo grado sin saber prácticamente leer ni escribir. Pero te hablo de mi época y de aún más atrás. Y entonces tenías que tener como cosas aprendidas. Lo mismo que en la universidad. Tú vas a la universidad, tienes que ir aprobando materias. Y si hay materias que tú no apruebas, no puedes continuar con la carrera. Las famosas materias correlativas. A veces la gente dice, ¿correlativa? Sí, si apruebas esta materia, puedes cursar la otra. No la apruebas, te estancas. Y puedes pasar años y dices, bueno, pero esa no la quiero sacar. Bueno, no terminarás nunca tu carrera. Y a veces nosotros lo hacemos así con Dios. A veces Dios te dice, no, es el momento de cambiar. Es el momento de obedecer su palabra. Es el momento de poner por obra su palabra. Y algunos dicen, no, esa materia no la quiero rendir. No la quiero rendir. Bueno, es correlativa. No vas a poder continuar viendo cosas más grandes en Dios. Porque te has detenido, porque hay algo en lo cual te has estancado, en lo cual te has frenado. Algunos dirán, pastora, ¿y cómo sé? Bueno, es lo que tú tienes que preguntarle al Señor. Entonces, cuando tú veas que las cosas a veces no funcionan como tú quieres, entonces preguntarle al Señor, Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo el que o la que está como deteniendo? Como que estoy trabada o trabado en la materia correlativa, Señor, que no paso como a la otra etapa de mi vida. Bueno, eso lo sabrás tú y Dios y tienes que preguntarle a Dios. Ahora, alguno dirá, pastora, ¿puede ser que Dios no me haya hablado? No, Dios siempre habla a sus hijos. A veces nosotros nos hacemos los sordos, como no hay, como dice el dicho, ¿no? No hay mejor sordo que el que no quiere oír. Jesús lo dijo de otra manera. Dios dijo, oigan los que tengan oídos para oír. Y todos tenían oídos para oír, ¿verdad? Pero en otras palabras era, bueno, aquel que quiera oír lo va a escuchar y aquel que no se va a hacer el sordo. Y eso ya lo decía Jesús, ¿verdad? Simplemente nosotros estamos parafraseando y trayéndolo a hoy. Pero entonces Dios siempre te va a hablar. Porque si algo estamos seguros es que Dios siempre hablará a su pueblo, Dios siempre hablará a sus hijos, Dios siempre hablará a tu corazón, a tu mente, Dios siempre quiere guiarte, quiere ayudarte, pero después nosotros tomamos la decisión de seguirle, de no seguirle, de creerle o no creerle.
Y esa es tu responsabilidad. Y es la mía, obviamente. Cada uno individualmente tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones. Quiero compartir contigo la palabra hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Y esta historia es muy conocida, es la historia de David con Goliat, que David va, pelea contra Goliat, y esto le decía David a Goliat. Vamos a leer entonces en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Y dice así la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y esto es palabra de Dios, y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya! Santo eres Jesús. Así, entonces dice que todo el pueblo del Señor, todos los guerreros se encontraban en la batalla. Pero dice que Goliat 40 días los insultó a Dios, a Jehová, los insultaba, se burlaba, se reía, y ellos estaban ahí atemorizados. Nadie quería enfrentar a Goliat. El único que se animó a enfrentar a Goliat fue David. Pero David fue con una convicción distinta, porque él escuchó cómo Goliat se burlaba del Dios Todopoderoso. Y él dijo: no puede ser. Es más, Goliat le dijo a David: ven a mí, que yo te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le dijo: no. Tú vienes contra mí con espada y jabalina y con lanza, pero yo voy en el nombre de mi Dios. Y algo muy interesante en estos 3 versículos que estamos leyendo es que a veces nosotros creemos que es la cantidad. Y a veces creemos que son los años. Algunos dicen: pastora, yo ya llevo muchos años en el cristianismo. Bueno, pero a veces los años no te hacen que tú hayas entendido toda la palabra del Señor. Hay un dicho muy interesante que creo que, no sé a quién se lo escuché, pero es muy gráfico. Y dice así: dice, que hayas nacido en un garage no te convierte en auto, ¿verdad? Algunos dicen: pastora, nací en un garage, ¿soy un auto? No, eres un ser humano. Bueno, algunos dicen: pastora, por la cantidad de años que llevo conociendo al Señor, entonces tengo todo aprobado. No. Como que hayas nacido en el garage no te hace auto. Porque entonces, ¿cómo se refleja que la palabra del Señor realmente está en tu vida? Cuando tú cambias, cuando tú mejoras, cuando tú eres transformado, cuando tú eres conmovido con la palabra del Señor, cuando te duele levantarte contra la iglesia, contra un hermano, contra la obra del Señor, cuando tú eres respetuoso, cuando tú no eres un cristiano caprichoso. Alguno dirá: pastora, bueno, pero esa es la realidad. Y que lleves muchos años en los caminos del Señor. Yo en estos años, yo ya llevo muchos años en los caminos del Señor. Pero esto lo aprendí cuando di mis primeros pasos en la fe. Que yo me cruzaba con gente que me decía: a ver, dale, enséñame de la Biblia. Y yo decía: bueno, yo te enseño lo que sé. Pero luego las actitudes, sus palabras, su manera de actuar, yo decía: esto no es una persona que Dios haya transformado, o que esta persona haya dejado que Dios la transforme. Porque yo decía: esas cosas los cristianos no hacemos, porque sabemos que son cosas que le ofenden a Dios. Y ahí es donde tú te tienes que parar. Cada paso que tú das en tu vida tienes que saber si tú ofendes a Dios o no. Goliat ofendía a Dios, y David se paró y dijo: no, tú vienes con espada, con lanza, tú vienes preparado hasta los dientes. Pero de esa manera no se le gana
no vas a ganar. Él le dijo, yo voy a ir en el nombre de mi Dios. Y después el último versículo dice, y sabrá toda esta congregación. ¿De qué congregación hablaba David? Hablaba del mismo pueblo de Dios. Él dijo, y van a ver todo este pueblo que en teoría era el pueblo del Señor. En teoría ellos creían en el mismo Dios que David. En teoría ellos defendían al mismo Dios. Ellos creían en las mismas promesas que David. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos no pudieron poner por obra la palabra del Señor. Y esa es la cuestión. Alguno dirá, pastora, ¿usted cree que Saúl, los hijos, los patriarcas, los jefes de las tribus, los líderes, ellos no sabían de la palabra? Claro que sabían de la palabra. Claro que les habían enseñado, pero no la podían vivir. Pero la palabra para ellos no era viva. Ellos no podían vivir las promesas del Señor. ¿Quién era el único que vivía la palabra del Señor y las promesas del Señor? David. ¿Tú crees que David no tuvo miedo? ¿Tú crees que David no miró al gigante y dijo, me saca como 2, 3 metros, me saca de estatura? Pero él dijo, pero yo tengo algo que él no tiene. Yo tengo a Dios. Mi Dios que a mí me libró y me ayudó a vencer al león, al oso, cuando yo cuidaba las ovejas. Ese mismo Dios que libraba mi vida en cada batalla que yo enfrentaba, es el mismo Dios que ahora me ayuda a enfrentar una batalla mucho más grande, que era la de Goliat. Pero cuando la palabra del Señor no es viva, entonces simplemente son como lindas palabras y como las frases que tú encuentras en internet, que son muy bonitas, pero bueno, hay que ver si las ponen por obra. Porque por palabras nosotros te podemos decir muchas cosas. Como se dice comúnmente, nosotros podemos hacer como castillos en el aire. Yo voy a hacer y voy a llevarme el mundo por delante y van a ver. Pero luego cuando tienes que poner tus manos en el arado para trabajar, ahí es el problema. Porque cuando tú te levantas, alguno dirá, pastora, no estoy entendiendo. Bueno, ahora vas a entender. Vienes a una reunión como esta. Comienzas a congregarte, comienzas a dar tus pasos de fe. Comienzas a tratar de creer que Dios está contigo. Pero cuando comienzas a poner tus manos en el arado, entonces por momentos vas a titubear. ¿Y cómo es poner las manos en el arado? Bueno, si tú vienes aquí con un problema matrimonial, entonces tú tienes que poner las manos en el arado en tu matrimonio. Claro, el problema es que tú dices, pastora, yo sé que Dios va a restaurar mi matrimonio. ¡Qué bendición! El problema es que llegas a tu casa y tu esposa te tira todos los platos por la cabeza. Y uno dice, pastora, pero ¿cómo es esto? Bueno, o la mujer viene y dice, no, mi esposa no me quiere acompañar a la iglesia. Mi esposo me hace la guerra. Mis hijos, mis nietos, mi compañero de trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ahí es donde tú tienes que poner las manos en el arado y confiar en el Señor. Y decir, Señor, ayúdame. Tengo que empujar, tengo que empezar a hacer el surco para que la semilla entre y comience a florecer. Pero nadie quiere hacer el surco. Alguno dirá, ¿cuál es el surco? Bueno, no soy muy amante de las plantas, ni sé mucho, pero sí he leído mucho la Biblia y sí he estudiado la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que para cuando tú quieres sembrar, tienes que ir a esa tierra, tienes que comenzar a sacarle las piedras, tienes que comenzar a sacarle los yuyos, dejarlo limpio, y luego tienes que ir con el arado y hacer como un agujerito, una línea donde tú vas a ir poniendo las semillas. Y luego tú la vas a tapar, la vas a regar, vas a esperar que crezca. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nadie quiere hacer el surco. ¿Por qué? Porque tienes que sacar las piedras primero. Porque tienes que sacar los yuyos y todo lo demás. Porque tienes que limpiar eso y encima después tienes que meterle toda la fuerza para hacer el surco. Y recién ahí va la semilla. Y después esperar que esa semilla de fruto dé una hojita. Para mí es lo más estresante.
Porque uno dice, si yo la estoy regando todos los días, no sale una hoja, no te sale un brote. Por eso es que no soy amante de las plantas, porque no tengo paciencia para esperar hacer que de esa plantita dé una hoja. Yo siempre digo que eso es un don. Admiro a la gente que tiene ese cuidado por las plantas. Realmente a mí me produce admiración. Porque yo las veo como todos los días van y riegan, van y la cuidan, van y no ves nada. A veces ves un palo solo ahí que uno dice, ¿te dará una hoja algún día? Bueno, no me caracterizo por tener mucha paciencia. Así que imagínate, gracias a Dios tenemos hermanos, pastores, que ellos tienen ese don y esa habilidad. Pero uno dice, pastora, bueno, pero eso trasládalo a tu vida, a la congregación, dijo, y toda esta congregación que Jehová, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Así, la palabra en David era viva, era real. Pero para que se hiciera real, David tuvo su tiempo de preparación antes, cuando él cuidaba las ovejas. Pero a veces nosotros queremos como llegar a las grandes ligas, como se dicen. Pero no estamos dispuestos a sacar la piedra, no estamos dispuestos a sacar los yuyos, no estamos dispuestos a hacer el surco y no estamos dispuestos a poner la semilla y encima después taparla, no ver nada y empezar a regarla con fe, mucha fe. Así. Y uno dice, pastora, bueno, eso es lo que muchas veces pasa. ¿Quieres que tu matrimonio, que tus hijos, que tu vida espiritual, tu vida personal mejore? Pero no estamos dispuestos a sacar esas piedras. Y entonces el problema es que la palabra del Señor no va a ser viva para ti. Pero no porque Dios falle. ¿Tú crees que todo el pueblo del Señor y todo el ejército de Dios entonces no pudo creer en las promesas del Señor? El único que pudo creer y enfrentar a Goliat fue David. Porque para él sí la palabra era viva. Él creía y él daba su vida, dio su vida. La diferencia está en que la salvó, ¿no? Y por eso contamos la historia. Pero había que enfrentarse a Goliat. Y tú quizás enfrentas tu Goliat cada día y entonces te encuentras allí atemorizado porque lo que viene por delante, lo que miras por delante es muy difícil, es muy grande. Es una dificultad que no sabes si vas a poder atravesar, si vas a poder obtener la victoria. Pero ahí es donde la palabra del Señor tiene que comenzar a ser tu estandarte, tu espada, tu fundamento. Ahí es donde la palabra del Señor cobra vida en ti, si le crees o no. Eso es lo que pasó con David. David se enfrentó. Pero él dijo, bueno, Señor, tú me prometes a mí que tú me darás la victoria. Pero el problema es en el mientras tanto, en el caminar, en el andar día a día. Porque tú llegas aquí, te llenas de fe, te llenas de esperanza, pero luego llegas al martes, al miércoles y ya estás debilitado. Y ya le diste rienda suelta a la carne, y ya le diste rienda suelta a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, y ya Dios, ¿dónde está? Que al final me dijo que me iba a ayudar y no me ayuda. Y entonces quieres hacerlo con tus fuerzas. Entonces quieres hacerlo tú con la fuerza humana. El ejército de Dios no estaba confiando en Dios. Parece como una mala oración, una oración mal armada. Pero el pueblo del Señor no le creía a Dios. ¿Por qué esperaron 40 días para enfrentar a Goliat? Ni siquiera lo enfrentaron, lo enfrentó David. Y una vez que David lo mató, entonces el pueblo de Dios se envalentonó y salió a vencer al pueblo, ¿verdad? Salió a vencer a los filisteos. Pero estuvieron 40 días. Ya estaban, dice, casi, en teoría se cree que ya estaban quedándose sin provisiones. Bueno, la gente que quería desertar, seguramente. El miedo les invadió, pero porque no podían creer en la palabra del Señor. Y quizás eso es lo que te está pasando a ti.
Y quiero decirte algo. Alguno dirá, pastora, y una vez que yo atraviese este Goliat, ¿me volverá a pasar? Sí. Nos volverá a pasar en cada circunstancia difícil que nos toque enfrentar. En cada circunstancia difícil. Alguno dirá, pastora, bueno, vences al Goliat del matrimonio y sacas a flote tu matrimonio, y luego vendrá el Goliat de la crianza de los hijos, luego vendrá el Goliat de la economía, luego vendrá el Goliat de alguna enfermedad, y así. Y siempre habrá un Goliat que enfrentar. Ahora, ¿qué harás? Harás como el pueblo que supuestamente era de Dios y le creía a Dios, que al final no le creía nada, y estuvieron 40 días soportando que Goliat los insultara y los basureara. ¿O harás como David y dirás, bueno, Señor, tú me lo prometiste, yo creo que vos vas a hacer la obra y vas a enfrentar la dificultad? ¿Qué harás? Porque Dios nos pone en una encrucijada. Esta es la encrucijada donde nos pone el Señor. El Señor dice, hubo un pueblo, guerreros, que estaban pero preparadísimos para ir a la guerra. Pero aún así, no obtuvieron la victoria porque no le creían a Dios. Quizás tú dices, pastora, estoy súper mega archi preparado para enfrentar la vida, para enfrentar lo que sea, porque parece que tienes todas las habilidades y todos los dones. Pero luego cuando tienes que poner las manos en el arado y un día no te salen las cosas como tú anhelas, y un día las cosas parece que no están saliendo como tú le pediste a Dios, y un día parece que las cosas no las estabas logrando, entonces ahí es donde tú tienes que decir, Señor, tengo que aferrarme a tu palabra. Eso es lo que hacemos nosotros, hombres y mujeres del Señor. Cuando uno dice, Señor, no sé si se están abriendo las puertas, uno dice, bueno, yo voy a confiar, voy a creer, voy a poner por obra tu palabra. Y la palabra del Señor nos habla en cantidad de versículos que tenemos que creerle y seguir adelante, confiando. Quizás estás en la etapa de recién sacando las piedras de la tierra, todavía te quedan los yuyos. Alguno dirá, pastora, es muy trabajoso. Bueno, pero todos comemos ricas verduras, ¿verdad? Todos vamos a la verdulería y está lleno de verduras, frutas. Bueno, alguien hizo el trabajo. Alguien tuvo que sacar la piedrita, alguien tuvo que sacar el yuyo, alguien tuvo que sembrar, alguien tuvo que cuidar, para que nosotros luego vayamos a la verdulería y le digamos, deme un kilo de mandarina. ¿Entiendes? Y nosotros disfrutamos de ese trabajo de otro. Pero alguien lo tuvo que hacer. Tú disfrutarás de las bendiciones que le has pedido al Señor, pero tienes que saber que tienes que hacer un trabajo previo. Tienes que decirle, Señor, quita estos pensamientos de mi corazón, quita estos sentimientos de mi corazón. Señor, a veces siento que no tengo las fuerzas. Todos hemos sentido por momentos que no tenemos las fuerzas, pero confiamos en que Dios las renovará. Confiamos en que Dios nos acompañará a seguir. Por eso nos hemos mantenido tantos años en los caminos del Señor. Yo ya llevo más de 26 años en los caminos del Señor. Mi esposo ya lleva 30. Así que imagínate. Imagínate, uno dice, pastora, bueno, ¿y cómo hicimos así? Manteniéndonos en la fe. Pidiéndole al Señor que su palabra se haga viva en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Seguramente como muchos de ustedes dirán, yo hice lo mismo y por eso hoy estoy aquí. Bueno, es una bendición. Pero el Señor, ¿sabes qué? Todavía nos pide más. El Señor dice, yo tengo todavía más cosas para darte, pero sigue sacando piedras, sigue sacando el yuyo, sigue sembrando. Quizás ya sembraste en tu matrimonio y es una bendición. Quizás ya sembraste en tus hijos y son una bendición. Quizás ya sembraste en tu corazón y es una bendición, pero el Señor dice, sigue sembrando, sigue trabajando, sigue sacando cosas. Porque la palabra del Señor entonces nos enseña entonces que solamente David le pudo creer esas promesas a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Así? Eso es lo que le dijo David. Y esta congregación, todos los que dicen llamarse pueblo de Dios, ejército del Dios viviente, sabrán de que no es con sus fuerzas, no es con las espadas, no es con lanza, es que Jehová esté contigo. Esa es la diferencia. Entonces lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. Que la bendición de Dios vaya contigo. Entonces cualquier batalla que tú enfrentes, entonces la diferencia en nosotros es Dios. Alguno dirá, pastora, bueno, eso es una realidad. Cada uno de nosotros aquí tenemos nuestra profesión, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestro oficio. Ahora hay millones de personas acá en provincia de Buenos Aires y acá en Cava que tienen el mismo oficio, la misma profesión, el mismo trabajo que tienes tú y que tengo yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Esa es nuestra diferencia. Eso es lo que le dijo David. Primero, Goliat creía que le iba a ganar con espada, lanza y jabalina. El pueblo, que supuestamente era el que creía en el Señor, le dijo, creían ellos también que eran con espada y con lanza que iban a ganar. Y David le dijo, no. La batalla te la da Dios, la victoria. ¿Entiendes? La diferencia. Claro que luego tenían que salir a la guerra con la lanza, con jabalina y con las espadas. Claro que después tú tienes que hacer tu oficio, tu profesión, tu trabajo. Pero sabemos de que nuestra vida, la bendición del Señor nos la da Él. Amén. Esa es la diferencia. Todo un pueblo del Señor no le creía al Señor. Un solo hombre, un muchacho, un adolescente, un joven, le creyó y le dio la victoria a toda una nación. Esa es la diferencia cuando hay una persona que le cree a Dios y que la palabra del Señor se hace viva, se hace real en Él. ¿Entiendes? Y eso es lo que Dios quiere darte a ti. Quizás estabas estancado, decías, Dios a mí no me está escuchando, escucha a otro, a mí no me escucha. Bueno, empieza todo lo que hemos aprendido hoy, a sacar la maleza, a sacar la piedra, a sembrar. Va a llevar tiempo, ¿eh? Algunos han destruido su vida 40 años, 50 años, 20 años y dicen, pastora, pues yo quiero mañana ya sentirme bien. No, porque la planta, esa semillita que tú pones ahí, no crece de un día para otro. No plantas un árbol de mandarina y al otro día vas y el árbol mide 2 metros, ¿verdad? Alguno dirá, pastora, y sí. Pero luego nosotros le pedimos a Dios que de un día para otro, de un año para otro, de un mes para otro, ya el árbol esté como si hubiese estado 10 años. No, eso tienes que saberlo. Ahora, por eso dejarás de sembrar o dejarás de cuidar esa plantita. No, la tienes que seguir cuidando para que crezca fuerte. Eso es lo que Dios nos enseñó hoy. Por eso, lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón, a aquellos que no lo hayan hecho. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a congregarse. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí o sí debemos congregarnos. Alguno dirá, pastora, bueno, si me quiero congregar, no me congrego. Eso queda en ti. Tú puedes no venir nunca más si quieres. Pero tienes que saber que para el Señor es una responsabilidad y debemos congregarnos. Para eso está la iglesia. Y luego de allí comenzar a aprender de la palabra y poner por obra su palabra. Y así vas a ir creciendo y ahí Dios te va a ir mostrando qué piedras, qué cosas tienes que sacar para que puedas ir sembrando y luego
la palabra del Señor se hará viva en ti. Así que lo primero que vamos a hacer para aquellos que quieran empezar a dar sus primeros pasos en el Señor, van a aceptar a Cristo en su corazón. Cierra tus ojos. Todos los demás también lo hacemos en señal de reverencia, y aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón pueden repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Señor, yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna y que entres en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, yo te doy gracias porque sé que tú estarás todos los días de mi vida conmigo. Dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.